La autoimagen, la clave para una vida mejor. Durante la pasada década se ha verificado una revolución pacífica en los campos de la psicología, la psiquiatría y sobre todo la medicina. Han surgido nuevas teorías y conceptos acerca del ser, las cuales han ido desarrollándose gracias a los descubrimientos de los psicólogos clínicos, los practicantes de la psiquiatría y los así llamados cirujanos plásticos. Se han desarrollado además nuevos métodos basados en estos hallazgos, los cuales han conducido a cambios verdaderamente dramáticos de las personas. Y así también se han operado cambios en la salud e incluso, aparentemente, en las capacidades y talentos básicos del ser humano. Las frustraciones crónicas se han convertido en verdaderos éxitos. Los estudiantes fracasados se han transformado en estudiantes de primera. De hecho, en unos cuantos días y sin necesidad de guías extras. Las personalidades tímidas e inhibidas se han convertido también en personalidades felices y emprendedoras. De hecho, en el número de la revista Cosmopolitan, que corresponde a enero de 1959, James resume así los resultados obtenidos por varios psicólogos y médicos diatérmicos. Al comprender la psicología del ser, podemos expresar las diferencias que existen entre el éxito y el fracaso, el amor y el odio, la amargura y la felicidad. El descubrimiento del ser verdadero puede restaurar el afecto en un matrimonio desgraciado, puede rehacer una carrera fracasada y, por último, transformar a las víctimas del tipo de la personalidad de fracaso. Por otra parte, el descubrimiento de su ser real puede darle a entender la diferencia de que existe entre la libertad y las coacciones de la conformidad. Ahora bien, la clave para una vida mejor es sencilla. El descubrimiento psicológico más importante de este siglo consiste en el hallazgo de la autoimagen. Confiemos o no en ella, la verdad es que cada uno de nosotros lleva dentro de sí una huella mental de este cuadro. Puede presentarse con variedad o quizás se halle mal definida ante nuestro entender consciente. En realidad, puede llegarse hasta el desconocimiento absoluto del consciente del mismo. Mas ello no importa. Allí está completo hasta en su último detalle. Esta autoimagen representa el concepto de la clase de persona que soy. Asimismo, pero muchas de estas creencias, la mayoría de ellas acerca de nosotros mismos, han ido tomando cuerpo inconscientemente a base de nuestras experiencias del pasado, de nuestros éxitos y sobre todo de nuestros fracasos, de las humillaciones sufridas, de los triunfos alcanzados y del modo con que otras personas han reaccionado con respecto a nosotros, especialmente en la primera infancia. Con todo ello, hemos formado mentalmente un ser, o el cuadro representativo de un ser. Una vez que cierta creencia o idea acerca de nosotros mismos entra en este cuadro, se convierte en una verdad. En tanto como llega a convencernos personalmente, no hablamos aquí del valor intrínseco de la misma en cuanto se reacciona a la verdad, pero sí es cierto que actúa sobre nosotros como si precisamente fuera verdad. Esta autoimagen se convierte en una llave de oro para poder obtener una vida mejor, a causa de dos descubrimientos importantes. Número 1. Todos sus actos, sentimientos y conducta, inclusive sus capacidades de todo orden, hállense siempre contenidas dentro de esta autoimagen. En pocas palabras, usted se podrá desempeñar en la vida real como la clase de persona que usted mismo concibe que es. No solo ello, sino que literalmente no puede actuar de otra manera a pesar de todos sus esfuerzos conscientes o de toda la fuerza de su voluntad.
El hombre que se conceptúa a sí mismo como perteneciente al tipo de personalidad de fracaso hallará algún modo de fracasar. No obstante, todas sus buenas intenciones o fuerza de voluntad, inclusive si la oportunidad ocurre de sus manos, la persona que se tiene por una víctima de la injusticia, como un individuo que debe de sufrir, hallará de una o de otra manera las circunstancias que le han de conducir a la verificación de estas opiniones. La autoimagen es como una premisa, como una base o un fundamento sobre el cual su completa personalidad, su conducta e incluso las circunstancias que le atañen se van formando automáticamente. A causa de ello, nuestras experiencias parecen verificarse, reforzando, por lo tanto, nuestras autoimágenes y creándonos un círculo vicioso o benéfico, según sea el caso determinado en que estas circunstancias y experiencias se van formando. Por ejemplo, el alumno que se ve a sí mismo como un mal estudiante del tipo de fracaso o como poco apto para el estudio de las matemáticas, encontrará siempre en su libreta de calificaciones la justificación de la mala opinión que tiene sobre su persona. Ello es, las calificaciones obtenidas serán la prueba contundente de sus fracasos. La joven tiene una imagen de sí misma que corresponde a la persona de quien nadie gusta. Y de hecho, hallará realmente que todo el mundo la evita en la escuela de danza. Ella misma invita, literalmente, al rechazamiento de la danza. Así es, sus expresiones apesadumbradas, sus desmañamientos, sus ansiedades por complacer o quizás la hostilidad inconsciente hacia todos los individuos por quienes espera ser ofendida. Todo ello ocurre para poder alejar de sí a las personas que por otra parte desearía querer atraer. De la misma manera, un vendedor o un hombre de negocios hallará también que sus experiencias reales tienden a demostrarle la corrección de su autoimagen. Asimismo, a causa de esta prueba o demostración objetiva, ello acontece muy raramente a la persona cuyas dificultades y tropiezos yacen en una autoimagen o autoapreciación. Dígale a un escolar que el motivo de sus fracasos consiste en que él solamente piensa, en que no puede dominar el álgebra, y este pondrá en duda vuestro propio estado mental. Ha hecho todo lo posible para poder dominar esa materia, y sin embargo, la libreta de calificaciones nos relata toda la historia del asunto. Ahora, dígale a un vendedor que es víctima de la idea de que él no puede ganar más que una cierta cantidad, y con su libro de órdenes a la vista le tratará de demostrar que usted está equivocado. Sabe demasiado bien cuánto le ha costado probar y fracasar. Sin embargo, como veremos más adelante, una vez más, se les ha insinuado la necesidad de que cambien sus autoimágenes, que han estado operando cambios casi milagrosos en cuanto se refiere a la capacidad del vendedor para sí mismo obtener mayores ganancias y a la aptitud del estudiante en lo que respecta a sus éxitos en los estudios. Número 2. La autoimagen puede ser cambiada. De hecho, numerosos casos han demostrado que el individuo nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para que no pueda cambiar su autoimagen y por lo tanto emprender un nuevo género de su vida. Una de las razones por la que al parecer le ha sido más difícil a determinada persona el cambio de sus hábitos, personalidad y a modo de vida consistió en que casi todos los esfuerzos que hizo para poder operar el mencionado cambio solía ser dirigido, para decirlo así, a la circunferencia del ser, más bien que al centro de sí mismo. Muchos pacientes me han dicho algo parecido a lo que le sigue. Si quiere usted hablarme acerca del pensamiento positivo, les diré que ya he hecho algunos esfuerzos respecto a ello, y sin embargo, parece ser que no opera en nada en absoluto con respecto a mi persona. No obstante, después de un ligero interrogatorio, obtenemos que estos individuos han empleado el pensamiento positivo, o de hecho intentaron emplearlo con respecto a particulares circunstancias externas
o bien relacionado con un hábito particular o algún defecto del carácter, que esto consiste en desempleo. Se dicen a sí mismo, procuraré estar más sereno y descansar más en el futuro, o este negocio debe de salirme bien, etc. Mas nunca pensaron en cambiar sus ideas con respecto al yo, que es definitivamente el motor que ha de impulsarlos a conseguir estas cosas. Jesús nos habla del absurdo de poner un remedio material nuevo a un viejo vestido, o de llenar los viejos odres con vino nuevo. El pensamiento positivo no puede usarse como remedio o incluso un parche a la anterior autoimagen. En realidad, resulta materialmente imposible tratar de pensar positivamente acerca de una situación particular en tanto mantengamos un concepto negativo con respecto a nosotros mismos. Por otra parte, numerosos experimentos han demostrado que una vez que se logra el cambio del concepto sobre sí mismo, las otras cosas que se hallan dentro del nuevo concepto del yo se logran con facilidad y sin esfuerzo. Uno de los primeros y más convincentes experimentos que se han llevado a cabo acerca de este asunto fue dirigido por el difunto Prescott Lecky, uno de los pioneros de la psicología de la autoimagen. De hecho, Prescott concibió la personalidad como un sistema de ideas. Así es, todas las cuales deben de ser vistas y conformadas unas con otras. De hecho, las ideas que no se muestran compatibles con el sistema son rechazadas, no creídas, y por lo tanto no actúan con respecto a este. Ahora, por otra parte, las ideas que parecen compatibles con el sistema son aceptadas de inmediato, exactamente en el centro de este sistema de ideas como piedra de toque. Se halla la base sobre lo que todo se construye, el ego ideal del individuo, la autoimagen de las personas o el concepto de sí misma que ella tiene. Ahora, Prescott fue un maestro de escuela y tuvo la oportunidad de experimentar su teoría entre militares y miles de estudiantes. Prescott afirmaba en su teoría que si un estudiante determinado tenía dificultad de aprender cierta materia, ello debería de ser a causa, desde el punto de vista del alumno, claro, de que el estudiante no era apto para poder asimilarla. Prescott opinaba, sin embargo, que si se lograba cambiar el autoconcepto del alumno que subrayaba este punto de vista, la actitud del mismo hacía la disciplina experimentar el cambio que aquel iba a corresponder. Entonces, si logramos transformar la autodefinición del estudiante, lograremos también cambiar su capacidad con respecto al mencionado estudio. Ello ha sido comprobado por la experiencia. Y he aquí un caso. Un estudiante que escribía mal 55 palabras de cada 100 y fracasó en tantas materias que tuvo que perder del año, hizo un promedio general de 95 palabras bien escritas de cada 100 que le dictaron, convirtiéndose en uno de los mejores ortógrafos de la escuela. Cierto joven que fue expulsado de un colegio a causa de sus bajas calificaciones entró a la Universidad de Columbia y ahí llegó a ser un estudiante de los mejores clasificados. Una muchacha que había sido suspendida en latín 4 veces seguidas, luego de mantener 3 conversaciones con el consejero escolar, concluyó por conseguir una alta calificación en la indicada materia. Un muchacho a quien se le dijo en una dependencia de pruebas que no tenía las aptitudes para el inglés, el año siguiente ganó una mención honorífica de un concurso literario. Tome nota, la dificultad de todos estos estudiantes no consistía en que fueran torpes o que carecieran de aptitudes básicas para poder estudiar. La dificultad estriba en que poseían una autoimagen inadecuada. No poseo mente matemática, escribo mal por naturaleza. Con eso solían identificarse, con sus errores y fracasos. En vez de decir fracasé en esta prueba, que es una expresión realista y descriptiva, llegaban a la siguiente conclusión: soy un verdadero fracaso. A las personas a quienes interese conocer con mayor detalle los trabajos de Prescott, les recomiendo que adquieran un ejemplar del libro del autor, La autoconformidad, una teoría de la personalidad. Prescott
también empleó el mismo método para poder curar a los estudiantes de hábitos tales como la mordedura de uñas y el tartamudeo. De hecho, en mis propias hojas se registran casos clínicos tan convincentes como los expresados. He aquí uno de ellos. El hombre que se asustaba tanto de las gentes extrañas que raramente se atrevían a salir de su casa y ahora se gana la vida como locutor público. El vendedor que ya había dispuesto una carta de dimensión porque no había sido hecho para poder vender y 6 meses más tarde se convertiría en el número 1 entre todo un equipo de 100 vendedores. El sacerdote que estaba considerando si se retiraría o no de su ministerio a causa de los nervios y la angustia que producía el tener que preparar un sermón cada semana y ahora pronuncia un promedio de 3 charlas a la semana, además de sus sermones semanales, y sin embargo, no sabe lo que es poseer un nervio en todo su cuerpo. Ahora, al juzgar desde el exterior de nuestro campo visual, parece ser que no existe ninguna conexión entre la cirugía y la psicología. No obstante, fue el trabajo del cirujano plástico el que se enfrentó por primera vez con la existencia de la autoimagen, presentando ciertos problemas que condujeron a importantes descubrimientos en el campo de la psicología. Cuando ya hace bastantes años me inicié en la práctica de la cirugía plástica, quedé impresionado por los súbditos y dramáticos cambios que se operaban en el carácter y en la personalidad del paciente a quien le era corregido algún defecto facial. De hecho, hubo muchos casos en que me encontré con el cambiar la imagen física de un individuo determinado, solíamos crear también una nueva persona. En un caso después de otro, el bisturí que mantenía en las manos llegó a convertirse en una varita mágica que no solo transformaba la apariencia del paciente, sino que también toda la vida de sí mismo. El tímido e inhibido llegó a transformarse en un audaz y valeroso. Un muchacho retraído y estúpido logró convertirse en un joven brillante y alerta, consiguiendo llegar a ser el presidente ejecutivo de una importante casa comercial. O un vendedor que había perdido el tacto social y la fe en sí mismo, logró transformarse rápidamente en un individuo modelo, posicionado de autoconfianza. Pero pudiera ser que el caso más impresionante sea el constituido por el de un empedernido criminal que cambió en una quincena su incorregible conducta, el cual nunca había demostrado el menor deseo de cambiar, transformándose en un preso modelo que ganó un alegato judicial y llegó a asumir un puesto responsable en la sociedad. Hará como unos 20 años informé de una multitud de casos similares en mi libro New Face. Luego de publicarlo, continué relatando más y más casos en diversos artículos que publiqué en la mayoría de las revistas de vanguardia, viéndome entonces acosado por las preguntas que me dirigieron eminentemente criminalistas, psicólogos, sociólogos y psiquiatras. Estos me hicieron multitud de preguntas que no pude contestar de ninguna manera, pero gracias a todos estos científicos inicié una serie de investigación, cosa bastante extraña, porque aprendí mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. De hecho, realmente era más fácil explicar el éxito. Por ejemplo, el que se relacionó con el muchacho que poseía unas orejas extremadamente grandes y del cual se decía que tenía el aspecto de un taxi con ambas puertas abiertas. El pobre jovencito había sido ridiculizado durante toda su vida y a veces con crueldad extrema. La reunión con los amigos significaba para él una serie de humillaciones y penas sin fin. Pero, ¿por qué no trató de evitar los contactos sociales? ¿Por qué no llegó a temer a la gente y a concentrarse en sí mismo? Pues ello le llegó a acontecer con el transcurso del tiempo. Terriblemente temeroso de expresarse en cualquier forma, se le consideraba como un estúpido. Sin embargo, cuando se le corrigió el defecto de las orejas, pareciéndole natural la causa de sus embarazamientos y humillaciones, y habiéndole extirpado esta, pensó que ya no tendría por qué sentirse turbado, y que debería asumir un papel normal en la vida, o asimismo lo hizo.
O consideremos, por ejemplo, al vendedor que sufrió una desfiguración facial a causa de un accidente automovilístico. Cada mañana, cuando se iba a afeitar, observaba la cicatriz horrible de la mejilla y el grotesco retorcimiento de la boca que le desfiguraban en grado tan extremo. Por la primera vez en su vida llegó a sentirse autoconscientemente apenado. En pocas palabras, se avergonzaba de sí mismo y sentía que su apariencia habría sido repugnante a la gente que le admiraba. Así pues, la cicatriz llegó a producirle una verdadera obsesión. Se sentía diferente a las demás personas. Comenzó a preguntarse asombrado, ¿qué sería lo que los otros pensarían sobre él? Pronto su ego llegó a ser más mutilado que su propio rostro. Empezó a perder la confianza en sí mismo, se hizo de un carácter amargo y hostil. De súbito, casi toda su atención se halló dirigida hacia sí mismo, y la primera meta que se propuso al alcanzar consistió en evitar las diversas circunstancias que pudieran producirle alguna humillación. Es fácil comprender que solamente en una quincena, después de haberle corregido la desfiguración facial y haberle hecho un rostro normal, la actitud completa de este hombre hacia la vida, igual que sus perspectivas y los sentimientos acerca de sí mismos, le cambiaran totalmente la vida, llegándole a convertir en un individuo triunfante en su trabajo. ¿Y qué podríamos decir, no obstante, acerca de los individuos excepcionales que no experimentaron ningún cambio? ¿Qué hay sobre la duquesa que se sintió toda su vida autoconscientemente tímida a causa de una tremenda verruga que tenía en la nariz? Aunque la cirugía le proporcionó una nariz clásica, dándole además una cara verdaderamente hermosa, aún continuó desempeñando el papel de una melindrosa y fea mujer, el papel de la mujer inigualable que no podía nunca decidirse a mirar a otra criatura frente a frente. Si el bisturí por sí mismo era mágico, ¿cómo no obtuvo ningún resultado beneficioso con respecto a la duquesa? ¿Qué podríamos decir por otra parte acerca de otras personas que adquirieron rostros nuevos y continuaron usando la vieja personalidad? ¿Cómo podríamos explicar las reacciones de otros individuos que insisten en que la cirugía no les ha hecho sentir ninguna diferencia en cuanto se relaciona con sus aspectos? De hecho, todo cirujano plástico ha conocido experiencias en este género y se habrá sentido probablemente tan turbado por ellas como yo mismo. No importa lo drástico que haya sido el cambio en la apariencia de ciertos sujetos, estos insistirán siempre en que yo me veo lo mismo que antes. Usted no me ha hecho absolutamente nada. De hecho, los amigos, incluso las familias de dichos expacientes, podrán apenas reconocerle, podrán sentirse entusiasmados acerca de la belleza recientemente adquirida por estos seres. Sin embargo, el paciente mismo insiste que él solo puede observar un ligero mejoramiento, de hecho casi ninguno, y en realidad llega incluso a negar que le haya sido hecho algún cambio. La comparación entre las fotografías del antes y del después tampoco logran convencerles, y es lo más posible que éstas le hagan seguir sentimientos de hostilidad. Así que por alguna extraña alquimia mental razón, así el paciente, naturalmente, veo que ya no tiene la verruga en la nariz, pero mi nariz todavía parece ser la misma, o esta racionalización puede que ya no vea la cicatriz, pero aún está ahí. Existe otro problema con respecto a la investigación de la autoimagen aluida, y este se apoya en el hecho de que no todas las cicatrices desfiguradas producen vergüenza y humillación. De hecho, cuando permanecí en Alemania en calidad de joven estudiantil de medicina, vi a muchas otras personas y estudiantes que mostraban orgullosamente sus cicatrices de sable, con tanto o mayor orgullo con que los americanos suelen llevar la medalla de honor. Los duelistas consistían en la élite de la sociedad facultativa y una cicatriz en el rostro era considerada como una insignia que demostraba que el sujeto que la poseía simplemente era un hombre completo y de alta conciencia varonil. Para estos muchachos, la adquisición de una horrible cicatriz en la mejilla tenía el mismo efecto psicológico que la extirpación de la suya en la cara de mi paciente.
De hecho, en la antigüedad, un criollo usaba un parche en el ojo en forma que parecía como que mostraban sus cicatrices a los demás jóvenes alemanes. Entonces yo comencé a darme cuenta de que la afilada hoja por sí misma no poseía ninguna fuerza ni virtud mágica. De hecho, esta puede ser usada para poder infligir una herida a una persona o para extirpársela a otra, produciendo los mismos resultados psicológicos. A una persona que se siente infeliz por un defecto congénito o que sufre una verdadera desfiguración facial como resultado de un accidente, la cirugía plástica puede parecerle llena de mágicas virtudes, y según estos casos sería fácil deducir que para poder curar toda la neurosis, los sentimientos de desgracia, los fracasos, los temores, las ansiedades, la carencia de autoconfianza, etc., bastaría con aplicar la cirugía plástica con objeto de destruir y extirpar todos los defectos del cuerpo humano. Por lo tanto, de acuerdo con esta teoría deductiva, todas las personas con rostros normales o aceptables se hallarían perfectamente y completamente libres y liberadas de cualquier impedimento o defecto de carácter psicológico. De hecho, todas ellas serían alegres, serían felices, serían confiadas en sí mismas y sobre todo se hallarían libres en los sentimientos de ansiedad y de pena. Mas sabemos demasiado bien que ello no es verdad. Es imposible explicar una teoría como esta a la gente que suele visitar un consultorio de un cirujano plástico en demanda de embellecimiento de la cara para curarse de una fealdad verdaderamente imaginable. De hecho, son generalmente mujeres de 35 años o 40, 45 que se hallan convencidas de tener aspectos de viejas. Inclusive en el caso de que la apariencia de sí misma sea normal en absoluto y muchas veces extraordinariamente atractivas. Hay también muchas jóvenes que se hallan convencidas de que son feas solamente a causa de sus bocas, de sus narices, de sus bustos, pero no tienen las medidas exactas de la reina cinematográfica de moda. No hay pocos hombres que creen que sus orejas son demasiado grandes o que tienen la nariz excesivamente larga. De hecho, ningún cirujano plástico con verdadera ética se atrevería a hacer una operación a esta clase de gente. Pero por desgracia, los charlatanes o los así llamados doctores de belleza, a quienes ninguna asociación médica debería de admitir como miembros, no poseen tales delicadezas. Así es, no se respetan. La fealdad imaginaria es más común de lo que parece ser. De hecho, una estadística reciente llevada a cabo entre alumnos de una facultad mostró que el 90% de sí mismos no estaban satisfechos con sus apariencias. Si las palabras normal o promedio no tuviesen ningún significado, sería obvio que el 90% de nuestra población no podría ser anormal, o diferente, o defectuosa en su apariencia. Sin embargo, investigaciones similares han demostrado que aproximadamente el mismo porcentaje entre nuestra sociedad, la población, haya una razón u otra para poder avergonzarse de su imagen y de su cuerpo. Estas personas reaccionan exactamente igual que si padecieran una desfiguración real. De hecho, en realidad sienten la misma vergüenza y desarrollan los mismos temores y ansiedades. Sus aptitudes para poder vivir completa e intensamente suelen ser bloqueadas por la misma clase de barreras psicológicas que impiden a los verdaderos pacientes llevar una vida feliz. Sus cicatrices, aunque son mentales, más bien que físicas, actúan de manera debilitante. El descubrimiento de la autoimagen explica las discrepancias aparentes sobre las cuales hemos discutido. De hecho, estas representan el común denominador o el factor determinante de todas las historias clínicas y los fracasos y de los éxitos. El secreto es el siguiente: para poder vivir realmente, ello es hallar la vida razonablemente satisfactoria. Usted debe de poseer una autoimagen adecuada y realista con la que pueda pasar su existencia. Se debe de encontrar aceptable para sí mismo y se debe de poseer una autoestimación completa. Debe de poseer un ser íntimo en el que se pueda creer y confiar. Debe de poseer un yo
del que no se avergüence y un ser con el cual pueda sentirse libre para poder expresarse de manera creadora en vez de ocultárselo o encubrírselo. Debe de poseer un yo que corresponda a la realidad, de tal modo que usted mismo pueda conducirse eficientemente a un mundo real. Debe de conocer sus fuerzas y sus debilidades y mostrarse honesto con usted mismo en todo lo que concierne a ello. Su autoimagen debe de consistir en una aproximación razonable en su yo, sin tratar de que sea más menos de lo que usted mismo es. Cuando esta autoimagen está intacta y es segura, el sujeto se siente bien. Cuando se halla amenazada, usted se siente ansioso e inseguro. Cuando es adecuado, el individuo posee una orgullosa confianza. Y entonces es indudable que habrá de sentir autoconfianza completa. Se hallará liberado de ser usted mismo y habrá de expresarse como usted mismo. De hecho, todo su yo funciona en grado óptimo. Cuando su autoimagen se convierte en sujeto de vergüenza, usted tratará de ocultarlo una vez más a la expresión. De hecho, la expresión creadora se hallará cercada en todas partes. Por último, usted llegará a convertirse en una persona hostil y difícil de sobrellevar. Si una cicatriz en el rostro presta más valor a la autoimagen, como en el caso de los duelistas alemanes, la autoestimación y la confianza en sí mismo aumentarán en el mismo grado. Ahora bien, si una cicatriz en el rostro le agravia su autoimagen, como el caso del vendedor, entonces perderá la autoestimación y la confianza en sí mismo. Cuando se corrige una desfiguración facial mediante la cirugía plástica, solamente se obtendrán dramáticos cambios psicológicos en el caso en que se produzca la correspondiente corrección de la mutilada autoimagen. De hecho, a veces la autoimagen o la imagen del ser desfigurado persiste incluso después de una magnífica intervención quirúrgica. Exactamente lo mismo que en el caso de la extremidad fantástica, la cual puede continuar causando dolor años después de haber sido amputada. Ahora, estas observaciones me determinaron a iniciar una nueva carrera. Hará como unos 15 años que llegué a convencerme de que los individuos que consultan a un cirujano plástico necesitan algo más que la mera cirugía, y algunos de ellos no tienen necesidad de esta en absoluto. Si me decidiera a tratar a todas estas gentes como pacientes, como individuos integrales, en vez de considerarlos como una nariz, una oreja, una boca, un brazo, una pierna, necesitaría hallarme en la situación de poder darles algo más que eso. De hecho, necesitaría poder demostrarles cómo se puede darles algo más que eso. Necesitaría poder demostrarles cómo se puede obtener un mejoramiento del rostro espiritual. Cómo extirparles las cicatrices emotivas, transformarles sus actitudes y sus pensamientos tanto como sus apariencias físicas. Este estudio me recompensó maravillosamente. Hoy me encuentro más convencido que nunca respecto a lo que quiere cada uno de nosotros, profundizar en nosotros mismos, y ello es la verdadera cosa de la vida, la felicidad, el éxito, la paz espiritual o cualquiera que pueda ser su concepto del bien supremo. Se experimenta esencialmente como una mayor intensidad de vida. De hecho, cuando experimentamos las expansivas emociones de la felicidad, de la autoconfianza y del triunfo, disfrutamos de mucha mejor vida. Ahora bien, en el mismo grado en que nos inhibimos de nuestras capacidades, frustramos los dones que Dios nos ha concedido y nos disponemos a padecer ansiedad, temor, autocondenación, autoodio, y literalmente rechazamos las fuerzas que la misma vida nos concedió y nos revolvemos contra los dones que el mismo Dios nos ha dado. En el grado en que rechacemos el don de la vida, en ese mismo nos abrazamos con la muerte. En mi opinión, que durante los últimos 30 años la psicología se ha hecho demasiado pesimista con respecto al hombre y a su potencia en lo que concierne a la experimentación de cambios y a la grandeza del individuo. Ya que tanto los psicólogos como los psiquiatras solo tratan a las personas llamadas anormales,
La bibliografía de estas ciencias se halla casi exclusivamente extraída de las diversas anormalidades del hombre y de la tendencia de este con respecto a la autodestrucción. Temo que haya bastante gente que haya leído demasiado sobre estas cosas, hasta tal grado que hayan llegado a considerar con cierta aversión, aunque como propias de la conducta humana normal, el instinto destructivo, el sentimiento de culpabilidad, la autocondenación y las otras diversas tendencias de las personas enfermas. De hecho, la persona promedia se siente horrorosamente débil e impotente cuando se pone a pensar en la perspectiva de tener que sobacar sus debilidades para contraponerlas a estas potencias negativas de la naturaleza humana, con el objeto de obtener la salud y la felicidad. Si este fuera el cuadro verdadero de la naturaleza y de la condición humana, el autoperfeccionamiento habría de convertirse realmente en alguna cosa más sutil. No obstante, creo, y así lo he confirmado con las experiencias de muchos pacientes, que el hecho consiste en que el sujeto no tiene que hacer solo el trabajo. Dentro de cada uno de nosotros hay un instinto vital que continuamente se halla trabajando en favor de nuestra salud, de nuestra felicidad y todo lo que hace más completa la vida del individuo. Este instinto de conservación opera en favor de usted a través de lo que he llamado el mecanismo creador, capacitándole para que emplee correctamente el mecanismo de la felicidad que se encuentra formado dentro de cada uno de los seres humanos. De hecho, la nueva ciencia de la cibernética nos proporciona una nueva prueba indudable de que la así llamada mente subconsciente no es ninguna mente, sino un mecanismo, un buscador de metas, un servomecanismo constituido por el cerebro y el sistema nervioso, el cual es empleado y dirigido por la mente. El último y más apropiado concepto que hemos obtenido y formado con relación a estas cuestiones consiste en que el hombre no posee dos mentes, sino solamente una, la consciente, la cual opera como una máquina automática que persigue un fin determinado. Esta máquina automática y perseguidora de fines concretos funciona de una manera similar a cómo operan los servomecanismos electrónicos, en tanto como ello concierne a los principios básicos, pero lo que resulta más maravilloso es que se manifiesta mucho más complicada que cualquier cerebro electrónico o proyectil dirigido inventado por el hombre. Este mecanismo creador que se halla dentro de usted es impersonal. Operará pues automática e impersonalmente con el objeto de llegar a las metas del éxito y de la felicidad, de la desgracia o del fracaso, ya que todo ello depende de los fines que usted se haya propuesto alcanzar en su interno yo. Póngalo a operar en pos de fines positivos y funcionará como mecanismo del éxito. Póngalo a trabajar en pos de fines negativos y laborará de manera impersonal indiscriminatoriamente como mecanismo del fracaso. Asimismo, como cualquier otro servomecanismo, debe ponerse a trabajar en pos de un objetivo determinado, claro y definido. Las metas en nuestro propio mecanismo creador se propone alcanzar, que consisten en las imágenes mentales o en los cuadros mentales que creamos con el uso de nuestra imaginación. El objetivo imagen fundamental es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen determina y decide los límites de las metas particulares que nos hemos propuesto alcanzar. También determina el área de lo posible. Así que como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador opera a base de la información y de los datos con que nos estamos alimentando, nuestros pensamientos, ideas e interpretaciones. A través de nuestras actitudes e interpretaciones de las diversas circunstancias dadas, plantearemos el problema con el que se habrá de trabajar nuestro mecanismo creador. Si alimentamos a nuestro mecanismo creador con datos, informaciones que le produzcan el efecto de que somos criaturas indignas, inferiores e incapaces, que es una autoimagen negativa, estos datos, como cualquier otro dato que le suministremos, seguirán el proceso de elaboración correspondiente para darnos su contestación en la forma de la experiencia objetiva. Ahora,
Como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador emplea la información archivada o la memoria para solucionar los problemas corrientes y reaccionar ante las situaciones en curso. El programa para poder arrancar mayor intensidad vital de la propia vida consiste antes que todo en aprender algo acerca de este mecanismo creador o sistema automático de conducción que hay dentro de nosotros mismos y respecto a la manera de poderlo emplear como mecanismo del éxito en lugar de usarlo como mecanismo del fracaso. El método en sí mismo consiste en estudiar, en practicar y experimentar los nuevos hábitos de pensar, imaginar, recordar y actuar, con el objeto de 1. Desarrollar una autoimagen adecuada y realista, y 2. Emplear su mecanismo creador para poder alcanzar el éxito y la felicidad que llevan consigo las consecuencias de las metas particulares. Ahora, si usted puede recordar apenarse u ocuparse, usted podría triunfar. ¿Cómo se verá más tarde el método que debe de ser usado consciente en un cuadro mental del creador, experimentándolo creadoramente a través de su imaginación y en la formación de nuevas estructuras automáticas de reacción, al obrar por su propio impulso y al hacer como si obrasen bien? Suelo decir con frecuencia a mis pacientes que si usted puede recordar, apenarse o preocuparse de sí, no tendrá dificultades para poder aplicar este método. Todo cuanto se le invite a hacerse, que es sumamente simple, pero usted debe de practicarlo y experimentarlo. El visualizar o el crearse un cuadro mental no es más difícil que lo que se hace cuando se trata de recordar alguna escena del pasado o preocuparse acerca del futuro. Por otra parte, crearse nuevas formas de acción no es más difícil que decir, luego sigue el atar de sus zapatos. De una manera distinta cada mañana, en vez de continuar atándoselos a la antigua manera, sin que intervenga en este acto de entendimiento, ni su voluntad de decisión.